No sé si alguna vez han escuchado acerca de la creencia de que en un sueño nunca se debe preguntar la hora, ya que al hacerlo, el sueño podría convertirse en una pesadilla e incluso tener consecuencias negativas para la persona. Pues bien, tengo una historia algo escalofriante sobre eso. Recuerdo que cierto día, después de regresar del trabajo, llegué a mi casa, descansé un rato, fui a cenar con mi familia, y para eso ya eran más de las 10 de la noche, cuando me dispuse a ir a mi cuarto para descansar. Pasaron los minutos y poco a poco me fue venciendo el sueño. Comencé a tener parálisis del sueño, pero recuerdo que aquel sueño lo sentía tan real y soñaba que acababa de salir de mi trabajo y me dirigía hacia mi casa. El problema era que sentía que ya era muy tarde, así que comenzaba a preocuparme. Todo comenzó a tornarse muy extraño, principalmente porque a cada persona que veía le preguntaba la hora, pero nadie me respondía. Al principio, pensé que la primera persona a la que le pregunté no me había escuchado, pero al hacer lo mismo con otra, también me ignoró. En ese sueño, seguí caminando y, a lo lejos, vi a un hombre que también estaba preguntando la hora a las personas, pero al igual que a mí, también lo ignoraban. Me acerqué a él y le pregunté su nombre. Él respondió, pero ya no recuerdo cómo se llamaba. Después de esto, por alguna extraña razón, aquella persona y yo terminamos teniendo una discusión. No recuerdo exactamente el motivo, pero era algo relacionado con que yo me había dado cuenta de que todo lo que estaba pasando era un sueño. Sin embargo, aquella persona me empezó a decir que eso era imposible y que era él quien sabía que todo eso era un sueño. Esa persona insistía en que él era una persona real y que yo solo era parte de un sueño. Del mismo modo, yo le insistía diciéndole lo contrario. Ambos nos empezamos a asustar porque era demasiado extraño que los dos pensáramos lo mismo. Mientras esto pasaba, el ambiente a nuestro alrededor empezó a cambiar. Todas aquellas personas que nos habían ignorado por preguntar la hora comenzaron a tener un comportamiento hostil e incluso nos miraban de manera tenebrosa y nos decían insultos. En eso, a lo lejos, pude ver cómo aparecieron unos seres, pero lo extraño es que vestían con unas capuchas grandes y negras con las cuales no se podían ver sus caras. Estos extraños seres comenzaron a decir que debían acabar con nosotros porque estábamos descubriendo cosas. La persona con la que estaba discutiendo me preguntó en qué año estábamos, y le dije que 2023. Con cara de asombro, él me dijo que eso también era imposible porque el año era 1970 y algo. Después de eso, solo recuerdo que comenzamos a correr porque aquellos seres extraños empezaron a seguirnos. Creo que del miedo desperté de aquella parálisis del sueño, y yo estaba sudando y muy asustado. Lo extraño es que mi cuerpo lo sentía muy pesado, y yo me sentía demasiado agotado. Además, mis ojos se sentían muy pesados, y sentía que algo intentaba obligarme a dormir. Como pude, me levanté y me senté. Le dije a mi esposa que por favor me mantuviera despierto y que, por ningún motivo, me dejara dormir. Sentía que era algo imposible y, a la vez, tenía mucho miedo. Pero finalmente, después de un buen rato, sentí que todas esas extrañas sensaciones se fueron yendo. Aún así, tenía mucho miedo de dormir esa noche, porque creí que tal vez volvería a soñar con aquellos extraños seres y acabarían conmigo. Finalmente, pude dormir y nada malo me pasó. Al siguiente día, le conté todo a mi esposa e intenté recordar el nombre que aquel hombre me había dado para investigar si tal vez él existió en la vida real. Sin embargo, por más que traté de recordar su nombre, jamás lo conseguí. Lo más seguro es que ese otro sujeto estaba en otra época, y lo inquietante es que y extraño es cómo pudimos conectar sueños siendo que él está en otra época. No sé qué fue lo que realmente pasó en aquel sueño, pero aún me estremezco al recordarlo y prefiero no volver a preguntar la hora en mis sueños. Nunca sabemos qué extrañas y aterradoras consecuencias podrían tener nuestras acciones en el mundo de los sueños. El alma más perdida del mundo. En un pequeño y apartado pueblo llamado San Gabriel, envuelto en la bruma de la noche y el misterio, habitaba un hombre llamado Antonio, cuya fe y devoción eran conocidas por todos en la localidad. Sin embargo, lo que la gente no sabía era que Antonio llevaba consigo una carga oculta. Desde joven todos los años, en la noche de difuntos, Antonio llevaba a cabo una singular tradición. Encendía una vela especial y la dejaba arder durante toda la noche, dedicándola al alma más perdida del mundo. Antonio sentía compasión por ella y creía que su vela, llena de luz y calor, podría guiarla y brindarle un breve respiro de esperanza en medio de su desolación. A pesar de sus temores, Antonio siempre había mantenido su fe inquebrantable, encontrando consuelo en la luz de la vela que encendía cada año en la noche de difuntos.
Pero lo que no sabía era que sus oraciones y su devoción habían atraído la atención de fuerzas oscuras más allá de su comprensión. El tiempo siguió su curso y, finalmente, llegó el día en que Antonio, ya anciano y consumido por sus propios temores, dejó de existir en el mundo terrenal. Su partida dejó un hueco en el corazón de los habitantes de San Gabriel, quienes se congregaron para darle el último adiós en su velatorio. Pero mientras los dolientes se reunían alrededor del ataúd de Antonio, una presencia ominosa se hizo presente en el pueblo. Una niebla espesa comenzó a envolver las calles, ocultando figuras sombrías que se movían entre las sombras. Los habitantes de San Gabriel sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, mientras una sensación de malestar se apoderaba de ellos. Fue entonces cuando un desconocido y misterioso hombre, vestido de manera elegante pero con un aura de oscuridad que helaba la sangre en las venas, hizo su entrada en el velatorio. Su presencia parecía eclipsar la luz misma, y su mirada penetrante dejaba a todos los presentes paralizados por el miedo. No había duda de que este individuo no era otro que el mismísimo diablo, cuya presencia traía consigo una sensación de terror y desesperación. El diablo se acercó al ataúd de Antonio y, en un acto sorprendente, inclinó la cabeza en señal de respeto. Habló con voz profunda y seductora, agradeciendo a Antonio por su vela y revelando la verdadera identidad del alma perdida que tanto había conmovido al devoto cristiano. Gracias Antonio, mi alma es la más perdida del mundo, susurró el diablo, y una sombra de tristeza cruzó su rostro, mostrando una faceta desconocida para muchos. Resultó que el alma perdida a la que Antonio dedicaba su vela cada año era la del propio diablo. A pesar de su poder y su dominio sobre el mal, su alma estaba condenada a vagar eternamente sin redención. Pero lo que nadie sabía era que la presencia del diablo en San Gabriel había despertado fuerzas oscuras más allá de su control. En las noches siguientes, los habitantes del pueblo comenzaron a experimentar terribles pesadillas y visiones de sombras retorcidas que se arrastraban por las calles, susurrando promesas de condenación eterna. A medida que la oscuridad se apoderaba del pueblo, los habitantes de San Gabriel se dieron cuenta que Antonio había abierto una puerta hacia el infierno mismo. Y mientras las sombras se alzaban y la niebla se espesaba, Antonio observaba desde el más allá, lamentando el terrible destino que había desatado con su acto de bondad. Desde entonces, cada año, en la noche de difuntos, los habitantes de San Gabriel encienden una vela en honor a la memoria de Antonio y su acto de amor incondicional hacia el alma más perdida del mundo. Todos los habitantes ahora tenían esa tradición, para que el diablo no los aterrara. Pero en lo más profundo de la noche, las sombras susurran promesas de tormento y sufrimiento, recordando a todos que el mal nunca duerme y que incluso el alma más pura puede desencadenar cosas terribles. Fría y oscura noche, tenía muchos años viviendo al lado del cementerio. Tengo que decir que nos acostumbramos a vivir con aquellos olores desagradables a muerte, y qué decir del olor específicamente a flores marchitas. Les digo, amigos lectores, que uno llega a acostumbrarse de alguna manera. Constantemente, mis vecinos se iban del vecindario a otro lugar, decían escuchar ruidos extraños saliendo de dicho lugar y hasta que veían fantasmas a cualquier horario del día, yo solía reír y burlarme de todas las formas posibles, hasta cierto día que fui despertado en la madrugada por un llanto escalofriante. Ese día lo recuerdo tanto, ya que fue el motivo que fuera uno más de esos vecinos que se mudaba. Aquella noche traspasó cualquier límite en mí, donde conocí por vez primera el miedo, o mejor dicho, el terror pasando por mis venas. Fue una noche de invierno, pasada la medianoche, me asomé por la ventana de mi habitación. La misma daba vista al mismísimo cementerio. Acostumbrado, me asomé al escuchar un llanto escalofriante que salía de allí. Recuerdo encenderle un cigarrillo mientras buscaba alguna lógica a todo lo que me tenía algo incómodo. Inmediatamente, noté a una niña pequeña, de unos 10 años, que me observaba. Me pregunté a mí mismo qué hacía aquella niña en el centro del cementerio a altas horas de la noche. Nunca pasó por mi mente que fuera un fantasma o algo parecido. La visibilidad era perfecta. Teniendo en cuenta lo que muchos comentaban, que los fantasmas se visualizan vestidos de blanco y flotando en el aire descalzos, esta pequeña era todo lo contrario. En ese momento, pensé muchas cosas sin sentido, incluyendo que estuviera perdida en busca de algún familiar muy querido que hubiera muerto. La verdad, me preocupé mucho. Recuerdo que salí a lo loco hasta la entrada del cementerio, pero ni siquiera el velador del mismo estaba. Extrañado y con algo de escalofríos, seguí mi curso, donde por varios minutos largos estuve buscando a la pequeña, pero sin ningún éxito.
Estaba por retirarme cuando el sonido de hojas secas me sobresaltó, y de qué manera, donde pensé que moriría de un infarto. Tenía el miedo a flor de piel sin darme apenas cuenta. El lugar en silencio absoluto logró que el miedo se transformara en terror. Pude darme cuenta de inmediato que ni las hojas de los árboles tenían movimientos. La sensación por completo a muerte me invadió a gran escala al darme cuenta de que estaba en el centro del Campo Santo. A pesar de vivir al lado, no es lo mismo que estar a altas horas de la noche en el mismo. Sí, mucha tranquilidad, la cual te lleva al desespero de entrar a un terror tan profundo, logrando perder por completo la noción del tiempo. La noche pesaba sobre todo mi cuerpo, era una extraña sensación que flotaba en el ambiente y, sin irme del tema, al escuchar aquellas pisadas a mis espaldas, reaccioné de inmediato bruscamente y allí estaba la pequeña entre sollozos, recostada a una lápida, aferrada de tal manera que no pude evitar acercarme, estiré mi mano derecha y cuando hice contacto con la misma, mi corazón reaccionó de inmediato acelerándose aún más de lo que ya estaba. Su cuerpo estaba frío, pero sin embargo, culpé mi nerviosismo, el miedo que pasaba por todo mi ser sin llegar a pensar que aquella pequeña fuera un fantasma. En ese momento, ella reaccionó de inmediato corriendo y abrazándome, a pesar de su cuerpo frío, no pude evitar abrazarla. Pensé, la posibilidad de que fuera o no un fantasma pasó a otro nivel. Ya no tuve miedo, ahora sentí mucha tristeza y decidí llevarla conmigo a la casa y así, quizás, podría ayudarla de alguna forma. Una vez en casa, arropé todo su cuerpo para que entrara en calor. Ella no pronunciaba palabras y tampoco la obligué. Al día siguiente, la ayudaría a regresar a su casa con sus familiares, no sé, pensé en aquel momento. Al siguiente día, mi sorpresa fue aún mayor al despertar y no encontrar a la pequeña en aquella cama, solo la manta con que la arropé. En ese instante, un escalofrío atroz invadió mi cuerpo por completo cuando mi vista se clavó en el espejo y a través del mismo noté de inmediato algo que logró traspasar todos los poros de mi cuerpo. La tristeza fue capaz de hacerme volver a recordar a mi hija quien había fallecido, o mejor dicho, quien se quitó la vida un día porque la verdad no soportó el bullying en el colegio. A través del espejo fue donde pude ver que a mis espaldas estaba parada mi pequeña, quien con una sonrisa angelical se despedía de mí. Su cuerpo se desvaneció tras de mí, dejando su olor característico impregnado en la habitación y entonces, entendí que ya era la hora de dejar mi casa, la cual guardaba muchos recuerdos vividos. Esa noche fría no pude notar la realidad, no pude darme cuenta que era mi hija quien pedía a gritos que la dejara descansar. Aquella lápida en la que estaba aferrada era la de ella, yo nunca quise mirar el nombre de la misma y mucho menos mirar a los ojos de la que quise pensar que era una niña perdida en medio de aquel cementerio frío. Mi dolor más grande fue devolver a mi pequeña a su lápida nuevamente. Yo había profanado su tumba, yo la quería a mi lado, error el que cometí, ya que no dejaba descansar a mi pequeña en paz. Quizás muchos me culpen y hasta crean que estoy loco, pero no, solo hice en un momento de desesperación lo que yo, como padre, creí conveniente. Yo me mudé al lado del cementerio, a los días de su triste muerte, vuelta. Ya mi hija descansa en paz. Un demonio acecha a mi hijo. Tendría 15 días de haber sido madre de una hermosa bebé cuando una noche, al despertar a eso de las 3 de la madrugada, del lado de la cocina había una mujer vestida de negro parada. Al voltear de reojo, ya no la encontré. No me asustó, al contrario, pensé que fue mi sueño o imaginación que me traicionó, pero estaba muy equivocada. Desde esa noche se desataron una infinidad de eventos que cambiaron la vida de la familia Sánchez. Por ejemplo, la pobre bebé no duerme casi desde que nació. Siempre está asustada, con la piel arañada y los labios resecos. Al apagar la luz, me daba los brazos suplicándome que no la dejaran en su cuna. Ahora, con 6 meses de edad, esto no ha cambiado en nada. Se ha vuelto más y más cotidiano ver sombras, oír ruidos extraños y, sobre todo, un raro olor a podrido dentro de la casa. Un viernes, justo al apagar la luz, se escuchó un extraño ruido, como si el gato comenzara a arañar la puerta o algún objeto de madera de una forma feroz. Desperté a mi marido y le conté, pero él, cansado, no lo escuchó y solo me exclamó: ¿cuál gato? Si nosotros no tenemos uno. Era verdad y me levanté para revisar el cuarto de la bebé. Ella estaba despierta, muy asustada, sin poder llorar, y no dejaba de mirar al techo del cuarto como esperando ser atacada por algo. Por su corta edad, no podía expresar el peligro que corría, pero su forma de ser me decía que las cosas no estaban bien. Revisé su puerta y busqué el mencionado ruido. Dios mío.
Miré como la madera de su cuna tenía arañazos de algo que traía garras, pues hasta botó pequeños pedazos de la madera y se miraba que contaba con unas garras muy filosas. Allí dije, un gato no haría tal cosa. Me encomendé a mi Dios Padre y del patio se escuchó como algo salió corriendo y trepó a la pared del lado de afuera y se perdió. Los perros comenzaron a aullar de miedo. Algo los atemorizaba y ese algo siempre estaba en mi casa al caer la noche. En una ocasión del mes de octubre, antes del día de brujas, al dormir a la bebé, noté que sobre la pintura de su recámara se medio notaba un círculo rojo y un pentagrama. No me quedé con la duda y comencé a botar la pintura a la mañana siguiente, descubriendo unos jeroglíficos, pentagramas y oraciones paganas que no conocía. Solo supe que algo había pasado en esa casa antes de que la compráramos. Desde esa noche, los ruidos, apariciones y lamentos volvieron a cobrar vida. Mi esposo es trailero y casi nunca está. Yo soy escéptica y no creo en nada que no sea Dios, pero ahora comprendo que lo que vive en mi casa no pertenece al mundo de los vivos y mucho menos es de luz. Contacté al señor dueño de la casa con quien hice el trato y la adquirí. Le pregunté si antes de venderla vio, notó, escuchó algo fuera de lo común, y solo contestó, la verdad, nunca viví aquí. Yo se la renté a una extraña familia sin hijos, pero se las quité porque los vecinos se quejaron de que hacían mucho ruido, quemaban cosas raras en el patio y los viernes metían a mucha gente y lanzaban ofensas a Dios. Hasta llegaron a meter animales a la casa, cosa que los vecinos reportaron. Cuando vine a correrlos, estos ya no estaban. Yo pinté las paredes que rayaron con extraños dibujos y la verdad, llené una caja de huesos, veladoras e ídolos de piedra y barro que parecían demonios y cosas que dan miedo, y eché todo a la basura. Traje a un espiritista y este me aseguró que la casa fue un templo de adoración al demonio, y estos miserables dejaron abiertos varios portales que a las 3 de la madrugada, hora muerte en la que los mundos paralelos chocan, dejaban escapar cosas malas. En especial, había un demonio que reclamaba la vida de mi bebé, pero antes, la quería hacer sufrir. Quedé impactada ante tal afirmación y opté por poner una solución a esto que se desató al descubrir la verdad. Esperé a que mi esposo regresara de un viaje para contarle esto y bautizar de emergencia a la bebé, pero esa noche no llegó. Quien sí llegó fue ese demonio y ahora arañaba un ropero. Me paré con un Cristo en la mano y le grité con mucho miedo, Cristo es mi pastor, nada me faltará. Sal de mi casa, de la casa de Dios, te lo ordeno ahora. Prendí la luz y revisé la habitación, descubriendo nuevas marcas de garras en toda la cuna de la bebé, que tenía días acostada conmigo. Ese demonio estaba furioso de que no la dejaba sola. Los ruidos, sombras y cosas malas desaparecían al cantar los gallos o antes del amanecer. Era como si el portal reclamara de regreso a las bestias que dejaba salir en esas horas de tinieblas. A la niña, mi esposo la volvió a meter a la cuna y ésta la rechaza con un enorme miedo y llora con solo acercarla. De hecho, él ya vio los símbolos, las cosas que pasan y, sobre todo, está al tanto de los seres que la habitan. A la siguiente semana se bautizó a la niña, se bendijo la casa y en ese momento las paredes, tronar ni un sonido de agonía, como si algo se retorciera de dolor, se escuchó. El padre oficializó una misa y todo quedó en paz. Para terminar este proceso, la espiritista, sin cobrarme nada, cerró los portales abiertos y selló el mundo paralelo, atrapando a ese maldito demonio que quería llevarse el alma de mi inocente bebé. Desde ese día, quedamos en paz. Vendimos la casa y mi hija ya está grande. Gracias a Dios y a esas personas extraordinarias, todo salió bien. Le pedí a mis estudiantes que dibujaran un monstruo. Soy un profesor sustituto de segundo grado, y me gusta mucho mi trabajo, aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en el futuro. Por esa razón, me gusta darles a los niños asignaciones que me permitirán echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo y cuánto entienden de lo que los rodea. Ayer, traje todo tipo de utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó. Fue difícil hacer que no dibujaran y pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente y explicarles el ejercicio. Quiero que dibujen un monstruo, indiqué. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar. Tenía la esperanza de pedirles que presentaran sus obras de arte al final de la clase, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir.
No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Estaba muy feliz de ver lo creativos que eran, y cómo ciertas obras eran muy impresiones artísticamente para la edad de los niños. Algunos pintaron monstruos de Monsters Incorporated. Otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein y hombres lobo. Algunos eran monstruos mascota adorables. Otros eran graciosos. Un puñado de los niños dibujaron cosas más espeluznantes, como a Slenderman, de Babadook y el demonio de Insidious. Esos eran un tanto más preocupantes, y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que le estaban permitiendo ver y jugar a sus hijos. Pero solo uno de los dibujos fue tan aterrador que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Era el dibujo de un hombre ordinario cargando un portafolio y vistiendo con una corbata. A un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo: papá. Esa imagen era profundamente inquietante. Decidí hablar con el niño que había creado ese dibujo para entender mejor su perspectiva y preocupaciones. Al día siguiente, durante el recreo, me acerqué al niño y le pregunté sobre su dibujo. Su respuesta fue reveladora y me hizo reflexionar sobre la importancia de escuchar y comprender las experiencias de los niños en casa. El niño miró fijamente su dibujo por un momento antes de responder con una voz temblorosa: ese no es mi papá. Mis ojos se abrieron de sorpresa al escuchar esas palabras, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Antes de que pudiera preguntar más, el niño agregó en un susurro apenas audible: mi papá murió hace 2 años en un accidente de coche. Ese hombre viene a mi habitación todas las noches desde entonces, diciéndome que me acompañará para siempre. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el niño seguía hablando, describiendo en detalle las visitas nocturnas de aquel ser aterrador. Me quedé sin palabras, paralizado por la horrorosa revelación. La verdad detrás del dibujo era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. El niño vivía en un constante estado de terror, cada noche enfrentando la presencia de ese ser oscuro que se hacía pasar por su difunto padre. Me estremecí al pensar en el miedo y la angustia que debía experimentar cada vez que cerraba los ojos, sabiendo que aquel ser siniestro acechaba en las sombras de su habitación. Al reflexionar sobre la situación, me di cuenta de que el dibujo del niño era más que una simple representación artística. Era una manifestación de su profundo miedo y sufrimiento. La situación era desgarradora, y me sentí impotente ante la idea de cómo ayudar al niño a superar sus terrores nocturnos. Sin embargo, cuando miré nuevamente el dibujo, noté algo inquietante. La figura del hombre tenía una sonrisa malévola y unos ojos vacíos que parecían mirarme fijamente, como si supiera que estaba observando. Abro hilo, el vuelo de las identidades malvadas. Al subir a mi vuelo, la azafata me dio una extraña lista de reglas. ¿Puedo comprobar su boleto, por favor? Le entregué el boleto que había estado girando en mis manos durante la última hora. Asintió con la cabeza antes de sacar una hoja de papel de la carpeta que sostenía y colocarla dentro de mi boleto doblado. Que tenga un buen vuelo, comenta entusiasmada antes de devolverme el boleto. Tomé el boleto y miré con curiosidad la hoja doblada que había dentro antes de buscar asiento. Cuando me acomodé en mi asiento, quité la hoja doblada y la metí en el bolso. Al desdoblar la hoja, me di cuenta de que era una nota manuscrita. La letra parecía apresurada. He transcrito aquí la nota de memoria. Reglas para sobrevivir este vuelo 1. No hables de esta hoja con ningún pasajero. Eres el único humano en este vuelo. 2. Durante todo el vuelo, no hables con nadie. Puede que la gente intente hablar contigo, pero ignóralos por completo. 3. Si oye llorar a un niño en la cabina, corre inmediatamente al baño 4. El capitán hará un anuncio del aterrizaje del avión. En cuanto oigas este anuncio, empújate hacia la puerta de salida y escapa. Vuelvo a leer las reglas mientras me río. ¿Daban uno de estos a cada pasajero y me habían elegido al azar para esta broma? Miré la hora en mi teléfono para humorizar la lista. 7:13 am, así que esta sería la primera hora de vuelo. De repente, un joven se acercó a mi asiento y se sentó a mi lado. Le eché un vistazo de reojo y vi que llevaba lo que parecía ser una bolsa de ordenador portátil. Genial, pensé, trabajará en lo que sea que esté haciendo y me dejará en paz durante el vuelo. El hombre ni siquiera se molestó en intercambiar una sola palabra conmigo mientras se acomodaba en su asiento y se ponía el cinturón. Se quedó mirando al frente y me evitó por completo. Le dejé tranquilo y empecé a juguetear con mi consola de vuelo.
Supongo que a algunas personas les gusta que las dejen en paz. Muy pronto, el capitán anunció que el avión se ponía en marcha y el zumbido constante de los motores empezó a hacer vibrar toda la cabina. El avión empezó a acelerar hasta que la fuerza de gravedad me empujó contra el asiento. Momentos después sentí que el avión se elevaba en el aire. Normalmente no me asustan los vuelos, pero subir a un avión siempre me pone un poco nerviosa. Pero esta vez tenía un nudo en el estómago y me corrían gotas de sudor por la frente. Mi instinto me decía que estaba en peligro, en grave peligro. Dejé a un lado mis pensamientos y ese horrible presentimiento lo atribuí a que la nota me había asustado un poco. De repente, el joven de mi izquierda me tocó el hombro. Me sobresalté como si acabara de electrocutarme. Incluso a través de mi chaqueta, sentí su mano fría y pesada, como la mano de un muerto. Me di la vuelta y miré al joven. Su rostro parecía deforme. Ya sabes que esos robots humanos tan realistas pueden asustar a la gente por lo parecidos que son a los humanos, pero inconscientemente nos damos cuenta de que no lo son. Este hombre me producía la misma sensación de inquietud y sus rasgos faciales eran artificiales de una forma que no podía comprender. Quizá fueran sus ojos. Demasiado grandes, con las pupilas anormalmente dilatadas. O tal vez fuera su nariz, no exactamente en el centro de la cara. O tal vez era su boca, labios demasiado finos y largos. No me malinterpretes, no tenía un aspecto odiosamente falso. De hecho, eran esas sutiles imperfecciones de sus rasgos faciales las que le hacían parecer algo que intentaba parecerse a un ser humano. Y entonces habló, su voz era normal. Al oír su voz, el hombre también parecía normal y pensé que me estaba asustando sin motivo. «Oye, ¿usas auriculares?», preguntó. Era una pregunta extraña. ¿Quería auriculares? Estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando él volvió a hablar. ¿Cómo te sentirías si te cortara la mano ahora mismo? Lo inquietante no fue la naturaleza de la pregunta en sí, sino el hecho de que hablara con tanta calma. Era como si me preguntara cómo me había ido el día. De repente, mi mente se dirigió a la lista de reglas que inconscientemente había estado apretando en mi mano. La primera regla decía que no había que hablar con nadie en el vuelo por mucho que intentaran hablar contigo. Decidí ignorar al hombre. Parecía muy raro de todos modos y, si era sincero, la lista de reglas no era la razón por la que decidí ignorarlo. Dejó de molestarme y volvió a trabajar en su portátil. Miré despacio hacia su portátil y me quedé boquiabierto ante lo que vi en su pantalla. Tenía una foto mía en la pantalla. Nada más. Nada más, solo una foto mía a pantalla completa. Antes de que pudiera procesar eso correctamente, miré su teclado y me di cuenta de que no era un teclado estándar. De hecho, ni siquiera podía considerarse un teclado. Estaba formado por teclas de formas extrañas, todas marcadas con letras raras que dudo que existieran. El hombre seguía mirando fijamente la foto que tenía de mí en la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lista de reglas no era una broma. De repente, una azafata apareció de la nada y me preguntó: «Señor, ¿le molesta este hombre?». «Sí, lo está», respondí antes de que la voz se me atascara en la garganta. En menos de un segundo, todos en el avión giraron sus cabezas hasta mirarme directamente. Sus caras, todas parecían deformes. Inhumanos. Lentamente, sus labios largos y finos se curvaron en amplias sonrisas y lágrimas rojas empezaron a rodar por sus rostros. Ahora sé que he llegado a mi destino final. Una noche en la vecindad. Recuerdo claramente el día en que mi novio y yo decidimos mudarnos juntos. Llenos de ilusión y expectativas, dejamos atrás nuestros antiguos hogares para empezar una nueva vida en un barrio modesto. Alquilamos unos cuartos en una vecindad que, a pesar de su aspecto desgastado por el tiempo, nos pareció acogedora. Mi novio había conseguido trabajo como velador, lo que significaba que pasaría sus noches fuera, dejándome sola en nuestra nueva casa. La idea no me inquietaba al principio. Después de todo, era un barrio tranquilo, o eso creíamos. La tercera noche, todo cambió. Estaba acostada en nuestra cama, intentando dormir a pesar de la ausencia de mi novio, cuando empecé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto del silencio y la soledad. Pero luego, los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oreja. Congelada por el miedo, apenas me atreví a respirar. Entonces, lo vi, el contorno de una mano, una sombra proyectada sobre la pared.
y luego otra, y otra más, apareciendo por toda la habitación. No eran sombras normales. Se movían con una intención malévola, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. En un instante de pánico, agarré mi teléfono para llamar a mi novio. Necesitaba escuchar su voz, convencerme de que todo estaría bien. Pero antes de que pudiera desbloquearlo, una de esas manos surgió de la oscuridad y lo golpeó, lanzándolo lejos de mi alcance. Desesperada, corrí hacia la puerta, escapando de nuestro cuarto hacia el exterior. La vecindad estaba en silencio, excepto por el eco de mis propios pasos. Toqué en la puerta de la vecina, una mujer mayor que había vivido allí durante años, según nos habían contado. Cuando le expliqué lo que había visto, su rostro se tornó sombrío. «Esos cuartos están embrujados», dijo con una voz baja, cargada de miedo. «Hace años, vivía allí una señora que practicaba brujería. Murieron cosas, y desde entonces, esas sombras rondan, buscando a quien puedan atormentar». Al día siguiente intenté explicarle a mi novio lo sucedido, pero no me creyó. En la tarde, mientras él cenaba, yo lavaba los trastes. De repente, escuché un grito proveniente del comedor seguido de un sonido horrible. Corrí hacia allí y lo encontré en el suelo, señalando tembloroso el tazón de sopa que había caído al suelo. Juraba haber visto unos ojos en la sopa antes de tropezar y caer. Decidimos investigar un poco más sobre la historia de la vecindad. Descubrimos un antiguo diario escondido en el sótano de la casa de la vecina. En él, se relataba una macabra historia sobre una mujer que había practicado oscuras artes en esos mismos cuartos donde ahora vivíamos. Según el diario, esta mujer había realizado rituales de invocación a entidades malignas, sacrificando animales y, finalmente, incluso a otras personas. Mientras leíamos las páginas manchadas y desgastadas, empezamos a sentirnos observados. Los susurros que habíamos escuchado antes volvieron con más intensidad, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida propia. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa retorcida, aparecer frente a nosotros. Intentamos huir, pero cada paso que dábamos nos acercaba más al corazón de la oscuridad que habitaba en esos cuartos. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un juego mortal con fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que nuestra única esperanza de escapar era enfrentarnos a los horrores que acechaban en la vecindad. Desde entonces, la vecindad se convirtió en un lugar maldito, y aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a ser los mismos. Esa misma noche, tomamos nuestras cosas y nos fuimos a casa de una amiga. Él se marchó a su trabajo, y nosotros nos vimos forzados a endeudarnos para poder pagar otros cuartitos, pues el depósito del alquiler no nos lo devolvieron. La experiencia nos dejó marcados, con el temor de las sombras y la incertidumbre de lo que realmente habíamos dejado atrás en esa vecindad. Y quiero mandarles un saludo especial para estas hermosuras.